El tema que hoy vamos a tratar es un tema de una gran importancia en muchos sentidos eh, y no suficientemente difundido, no suficientemente sensibilizado en nuestra sociedad eh, como debía serlo. Mm, ASA desde hace más de 20 años ha venido trabajando en el conocimiento de este tema, en la racionalización de experiencias propias y ajenas, mm, prestándole atención a conocedores del tema, leyendo y estudiando sobre el mismo, y ha venido tratando, digamos, de entender el papel que nosotros como asesores de seguros, especialmente asesores empresariales, debemos cumplir en una materia tan trascendental como esta. Es así como eh, para la programación que habíamos hecho para el segundo semestre de este año, en nuestras intervenciones y capacitaciones, colocamos el tema del terremoto en una propuesta, por favor, mm, Luisa Fernanda, en una propuesta que vamos a señalar más adelante, como para introducirnos en el tema, como para familiarizarnos. Nosotros estamos aportando aquí unas imágenes, no quizás las más representativas, porque en esto hay realmente registros gráficos sobrecogedores sobre lo que ha venido pasando en el mundo en materia de siniestros por movimientos sísmicos. Eh, Estamos haciendo solamente un recuento para ir como ubicándonos en el terremoto que se produjo en Popayán el 31 de marzo de 1983 en plena Semana Santa, que es uno de los eventos, digamos, más llamativos, digamos, que más convocan en relación con la ciudad de Popayán. Y en medio, digamos, de esa celebración que forma parte, digamos, de la vital de la cultura payanesa, se produjo un terremoto que para, digamos, medianamente registrar sus impactos, estábamos presentando esta primera gráfica. Siguiente, Lisa. Seguimos con el de Armenia, un terremoto de una magnitud mucho mayor, que lo llamamos el terremoto de Armenia, pero realmente fue un terremoto que sacudió toda la región cafetera, en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle, mm, con una destrucción brutal. La primera imagen, que es una imagen aérea, muestra lo que fue, digamos, una ciudad que era una ciudad muy bonita, muy agradable, muy emblemática también de la zona cafetera, quedó reducida a eso que se ve ahí. Y esto es apenas una pequeña parte. Quienes tuvimos que recorrer después esa zona, eh, realmente debimos quedar impactados por mucho tiempo de ver la destrucción a la que se puede llegar por un movimiento sísmico, la tragedia que eso implica, la destrucción de riqueza, la, la, el cercenamiento de esperanzas de vida de la gente. Bueno, siguiente. Este fue el 25 de enero de 1999, o sea, hace 27 años. Pasamos ahora a uno reciente, que es el de Caracas, Venezuela, eh, que, digamos, con la primera imagen de la izquierda o a mi izquierda, eh, muestra, digamos, cómo una edificación de 12 pisos puede quedar convertida en una especie de sándwich, eh, donde las placas, que deben tener distancias de 2 o 2,5 metros entre sí, quedan pegadas prácticamente en puntos, pegadas completamente o con luces de 50 o 60 centímetros. De esto también hay una cantidad de registros
sobrecogedores, ¿no? Y las cifras, digamos que no se han consolidado, pues ya hablan de miles, pasan de 5.000 los muertos, en el caso de Caracas, y, mm, y destrucciones multimillonarias que va a costar mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho sufrimiento y mucha tristeza recuperar. Siguiente. NASA y Aprocov habían tocado ya este tema del terremoto. Nosotros propusimos que en el ciclo de conferencias de este segundo semestre involucráramos el tema de terremoto, porque esa, pues sí, debemos decirlo, ha sido nuestra obsesión. Y, y con mucha gentileza y con mucho sentido, Aprocov nos acogió esta programación. Y miren ustedes que la pusimos para, en el último lugar, pensábamos que por ahí la estaríamos presentando en diciembre. ¿Por qué? Porque precisamente como lo titulábamos en la propuesta, decíamos, bueno, lo del terremoto es realidad o ficción. Será una obstinación de los que nos ponemos a estudiar este tema y los que tenemos que ver digamos, con reparaciones, con indemnizaciones. ¿Será eso una realidad o será una ficción? Pues nosotros decidimos, después de haber presentado, esto lo habíamos presentado el 7 de julio, perdón, para consideración de Aprocov, y creo que me equivoqué, yo creo que fue el 7 de junio. Ah, sí, presentado el 10 de junio, sí, sí. Y en ese momento, pues la propuesta decía para continuar los primeros martes de cada mes a partir del 7 de julio. Pues cuando se presentó el terremoto en Caracas, nosotros dijimos, pues, ¿qué estamos esperando? Si nosotros lo que hemos hecho es estudios y leyendo literatura que nos dice la amenaza real que existe, pues no es una cosa seria ni irresponsable nosotros estar pensando que es así, pero a la hora de la verdad dejarlo relegado. Y por eso le propusimos a Procop que fuera la siguiente posibilidad de intervención nuestra llegar con este tema. Sigue, por favor, Luisa Fernanda. Entonces, lo primero que quisimos hacer es mostrar ante ustedes, digamos, el historial que existe en el mundo para, digamos, universalizar el conocimiento de lo que viene pasando. Y miremos que solamente cogimos esto porque, como vamos a ver más adelante, las cifras son de decenas, de centenares o de miles de episodios, pero pues digamos para lo que nos ocupa, hacer un recuento rápido nos puede ilustrar. En el año 2004 en Indonesia se presentó un movimiento sísmico de 9.1 grados, aquí son en la escala de Richter, con fallecimiento de 230.000 personas. 230.000 personas es más de que una ciudad, casi dos ciudades intermedias de Colombia. Eh, eh, de habitantes, digo. En el 2005 en Pakistán uno de 7.6 grados con 87.000. En el 2008 en China uno de 7.9 grados también con 87.000. En 2010 en Haití uno de 7 grados. Lo pusimos aquí porque volvió a elevar la cifra a 200.000 fallecidos. Después en el 2011 Japón 9.1 grados, 18.000. En Japón las cifras, a pesar de que los terremotos allá son mucho más violentos, en esa zona del Pacífico, solamente tuvo 18.000, que es una cifra comparativamente menor, que puede ser por una razón que más adelante hablaremos. En el 2023 Turquía 7.8 grados, 11.000, y en el 2025 en Rusia 8.9 grados, 22.000. Siguiente. Para ya ir aterrizando, en California en el año 2019 uno de 7.1 grados, en México en el 2017 uno de 7.1 grados, ahora hablamos de México, en Ecuador en el 2016 7.8 grados, y en Chile pusimos dos fechas, una que no es de este siglo, ¿no?, que era como la secuencia que traíamos, pero pusimos el de 1960 porque fue de 9.5 grados.
en lo que dicen los expertos, se menciona que un terremoto que pase de 8 grados es de destrucción total. Cuando alcanza los 9 grados, es pues ya catastrófico. Y cuando se dice que a 10 grados realmente no llega, digamos, ya no queda nada cuando se produzca un terremoto, perdón, de 10 grados. Este de Chile, digamos, fue muy fuerte, la destrucción fue muy grande, fue en una zona casi no habitada del sur-sur. Eso sí, los terrenos quedaron completamente impactados, ¿no? La tierra volteada, salieron, digamos, placas, pues, o componentes rocosos del suelo que se volcaron sobre la tierra, la degradaron, en fin. Y luego uno en el 2010, otra vez de 8.8 grados. Sí, en Chile la cosa es realmente de miedo. Bueno, ¿qué hay que decir? Las placas tectónicas, que existe una cosa pues, que todos hemos oído nombrar, que es el cinturón de fuego. O sea que las placas está compuesto por las placas tectónicas, o sea, geológicas, de Nazca, de los Cocos y del Caribe, de todo el Caribe y Sudamérica. Interactúan todas de forma violenta en el margen occidental del continente. Y nosotros estamos en el margen occidental del continente. El patrón geológico clave es que casi la totalidad de estos sismos destructivos ocurren en el cinturón de fuego del Pacífico, o sea, la zona donde está situada estratégicamente Colombia. Siguiente. Ahora miremos lo que, digamos, a lo que queremos llegar en esta presentación. En Venezuela se presentó un sismo en Caracas en 1812 de 7.1 grados. 117 años después, en Cumaná, que es pegado a Caracas, en 1929, uno de 7.0 grados. Y 97 años después, en La Guaira, que es como decir un barrio de Venezuela, como decir Chía y Bogotá, perdón, de Caracas, como decir Chía y Bogotá, uno de 7.5. Este que estamos poniendo aquí en el 2026 es el que pasó hace un mes, en el 24 de junio, y que fue el que nos motivó a nosotros a decir, es la hora de hablar de este tema, por lo siguiente. En Colombia se produjo uno el 12 de julio de 1785 de 7.1 grados. 121 años después, el 31 de enero de 1906, uno de 8.8, y 120 años estamos cumpliendo hoy, 120 años, uno que, digamos, no se ha producido. Digo yo uno, porque perfectamente nosotros podemos ver cómo, lo vamos a mirar enseguida, estamos en un punto crítico según las estadísticas y según la física y la geología. El terremoto de 1906 en el Pacífico colombiano registró una magnitud de 8.8, manteniéndose hasta hoy como uno de los 10 sismos más potentes registrados de la historia. Esto es para que nosotros veamos, empecemos a entender, o sigamos entendiendo, que realmente Colombia está en una situación de mucho riesgo, digamos, por la severidad y por la frecuencia de los movimientos sísmicos. Siguiente. Bueno, dicen la física, la estadística y la geología que las fallas geológicas acumulan energía de manera continuada debido al desplazamiento de las placas. Eso es, digamos, lo que básicamente, digamos, genera los movimientos de las placas y la energía que libera. Esta energía se libera en intervalos cíclicos conocidos técnicamente como períodos de retorno. Los estudios de microsonificación sísmica estiman que para sismos de gran magnitud el período oscila entre los 100 y los 150 años. Estadísticamente, entonces, nos encontramos dentro de la ventana crítica de liberación de energía. 120 años, y lo pongo con mayúscula, porque nosotros
incluso, digamos, era como una aseveración un poco alegórica, decía que en Bogotá iba a temblar a los 100 años, que nos alistáramos para los 100 años, después de 1906. Entonces, hasta 2006 estuvimos preocupados porque estaban cumpliéndose los años, los 100 años. Pero realmente eso no era, digamos, era una versión pues un poco incompleta, porque la cifra real es que pues hay esto que se llama el periodo de retorno, digamos, estaba estimado, como bien lo dice aquí, entre 100 y 150 años. El promedio entre 100 y 150 años, entonces serían 125. Esa, esa es, digamos, la realidad que nosotros debemos tener. Quiere decir que ya, digamos, basándose pues, en los conceptos estadísticos, digamos, nos pasó la primera mitad donde, por decirlo así, el riesgo, la probabilidad es menor. Llegamos a la mitad, que es donde se supone que empieza la curva a ascender, y de aquí en adelante, por los siguientes 25 años estimamos, vamos a tener esa amenaza cada vez más real, más tangible. Adelante. Y para que nosotros tengamos, digamos, una idea de las implicaciones que esto puede tener, es que más del 83% de la población colombiana habita en cabeceras municipales catalogadas con nivel de amenaza sísmica intermedia o alta. Fallas en Bogotá, digamos, Aprocof básicamente tiene su asiento en Bogotá. La economía del país básicamente está centrada, no exclusivamente, pero tiene su eje alrededor de Bogotá. La ciudad con mayor población de Colombia es Bogotá, que tiene, estimamos, vamos a ver el próximo censo que dice, pero que estamos en 10 millones de habitantes. La capital de la República entonces está rodeada por un complejo sistema de fallas geológicas activas, incluyendo las de Servitá y Algeciras. Y volvemos aquí al sismo de 1917, que no está, digamos, en la contabilidad de 1906, sino el de 1917, que fue un sismo que se dio en el Pacífico, que no afectó tanto la zona altiplana, pero sí tuvo un gran impacto en el Pacífico, especialmente en la zona de Tumaco. Y fue un gran terremoto con epicentro cercano que afectó severamente. Bueno, aquí dice que severamente. No estamos, digamos, eh, mm, digamos, tan eh, pegados a lo que fue el de 1906. Fue fuerte, se sintió severamente, pero su efecto destructivo mayor fue en la costa pacífica. Llevamos más de un siglo acumulando tensión. Siguiente. Bueno, eh, para cuando se produjo el sismo en Venezuela, hicimos una ligera investigación para ese momento, y encontramos que en una semana, la siguiente a la del terremoto de Venezuela, no por efecto del anterior, sino para ver, digamos, cómo es esto de los movimientos sísmicos. Aquí encontramos que en Bogotá y en la zona altiplana se han registrado 15 movimientos sísmicos de, entre el 16 y el 23 de junio, que fue el periodo que nosotros investigamos. No investigamos la semana anterior, siguiente al movimiento sísmico, pero tomamos la semana anterior. Se registraron 15 sismos, 13 con intensidad menor de 2 a 3 grados, y entre 2 y 3 grados, y 2 con magnitud entre 3 y 3.7. Esos son leves, realmente no asustan, pero registran una cosa que es lo que dice aquí: aludir a estos movimientos no busca sembrar temor en la población, sino servir como un recordatorio geológico inapelable. O sea que las placas tectónicas bajo nuestros pies están activas y bajo una inmensa presión acumulada. Realmente el papel
de la gente que estudia este tema, y por supuesto que es el tema nuestro, no es en ningún momento llamar al pánico ni a la desesperación ni nada, es todo lo contrario. Lo vamos a ver enseguida. Siguiente. El país ha reaccionado, podemos decir que inteligentemente, ¿no? En los últimos tiempos, aprendiendo precisamente de los hechos reales que se dan. Y digamos que ha tenido un Estado responsable que mm, no ha sido muy cautelar, ¿no? Pero sí por lo menos ha respondido tomando medidas que realmente son de reconocer. Recién se produjo el terremoto de Popayán, eh, mm, al año siguiente, porque el terremoto fue en el 83, al año del siglo pasado, en 1983, en el 84, se ordenó el establecimiento, o se estableció como norma que las construcciones debían ser en adelante sismo resistentes, lo cual ha evolucionado hasta ahora con la norma NSR10, ha sido, digamos, evolucionado, ha sido tratado responsablemente por los encargados. Es la exigencia de parámetros estrictos de diseño estructural para mitigar el colapso de edificios nuevos, de edificaciones nuevas. Después del terremoto de Armenia, a los 2 años, el Estado, digamos, aprendió la lección de Popayán y de Armenia juntas, porque se dio cuenta de que la economía del país podía sufrir unos impactos muy grandes, si no lograba cubrir los, los daños que producía un sismo de magnitudes grandes. Y fue así como emitió la ley 675 de 2001, que es la que regula la propiedad horizontal y que por mandato legal estableció que obligó a la contratación de seguros de incendio y de terremoto para reconstrucción de bienes comunes. Y lo hizo, digamos, con mucha sensibilidad, porque realmente el daño en Armenia fue una cosa, en el Quindío todo, pero pues principalmente en Armenia fue una cosa monumental, al punto que el Estado, de hecho, se declaró incapaz de poder atender esa situación, porque se dio además una circunstancia muy, pues muy propia de nuestro desarrollo cultural, y era que en Armenia prácticamente no había la conciencia del seguro. Y lo digo, digamos, con toda responsabilidad y con toda certeza, porque el día anterior a que se produjera el terremoto, yo estaba en Armenia, en una asamblea de copropietarios, en un edificio donde teníamos unos inmuebles, ¿no? Y yo sentí que perdí el viaje porque cuando fui a hablar del tema de seguros en esa asamblea, eh, hubo 2 personas que dijeron que eso de los seguros era un embeleco que llevaba la gente de Bogotá, porque en Armenia realmente las cosas eran distintas, y efectivamente fueron bien distintas. Eh, digamos, esa zona periférica de Armenia y hasta el Risaralda, se logró, digamos, reconstruir porque el gobierno apeló a una figura que fue la creación de un fondo que se llamó el FOREC, Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, que con una conducción muy brillante de una persona importante que había de esa región, logró recoger fondos de créditos y fondos de aportes de entidades de la colaboración internacional, más apelar a algunos recursos presupuestales, en fin, y pudo tener, digamos, un tratamiento bastante serio en la, en la mm, en fondear la reconstrucción y sobre todo auxiliar a la gente más desfavorecida para poder reconstruir, porque allá pues obviamente la gente que llevó más del bulto fue la gente de escasos recursos. Hubo zonas, eso que se muestra en la primera gráfica, es la desaparición por completo de casas y manzanas y manzanas y manzanas. Bueno, esta realidad regulativa
es una respuesta predominantemente reactiva, no preventiva, pero sí es fundamental estructurar resiliencia antes, por lo que hay que concluir que es fundamental estructurar una resiliencia antes de las emergencias. Digamos, hay ese aspecto, digamos, negativo, pues, criticable, pero más importante y más mirando a futuro y sin poner retrovisor, lo importante es que estamos saliendo con normas que están tratando de salirle al paso a eso y poner muros de contención. Siguiente, por favor. Bueno, ya, bueno, sí, poniendo en un contexto ya para Prokop, yo quiero decir una cosa. Prokop realmente es un gremio de mucha importancia. Yo lo juzgo así, por muchas razones. Mejor dicho, los gremios de por sí son muy importantes. Y Prokop es un gremio, digamos, que se ha sostenido y tiene una vigencia muy grande y puede jugar un papel muy importante. Una de las cosas es que como se dice aquí, cuando un sismo ocurre, el daño no se limita solamente a la estructura principal. Las redes de gas domiciliaria e hidráulicas rígidas se exponen a fracturas. Esto puede generar fugas de gas masivas con riesgos de incendio y explosiones y la ruptura de las redes contra incendio, dejando a los edificios sin presión para contener el fuego secundario. Quiere decir que dentro del trabajo, dentro de la mentalidad, Prokop tiene, digamos, una perspectiva en relación con el tema de los terremotos. Digamos que es importante ver, porque normalmente, digamos, cuando se habla de los terremotos y de la NSR10 y todo esto, se piensa en los ingenieros de estructuras, ¿no? Y los ingenieros de estructuras, pues obviamente que tienen, y los de fundaciones, tienen pues un papel preponderante, quizá la primera responsabilidad del primer escenario, pero de los que le siguen en la construcción de edificios, ustedes realmente tienen un segundo papel muy, muy vital, que yo creo que es muy importante destacar, y por unas razones que habrá que también enunciar un poco adelante, digamos, posterior a los elementos, a los movimientos sísmicos, pueden llegar a tener unos papeles también preponderantes, que aquí no los hemos valorado porque no hemos discutido y poniendo siempre en primer plano estos temas, y porque además hace 27 años que no se produce un evento siniestral de movimientos sísmicos, como es lo que se espera que pueda llegar a suceder, y sobre todo afectando a las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, por mencionar solamente las principales. Bueno, siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es una, eh, mm, Luisa Fernanda, ¿podrías poner la siguiente imagen? Yo creo que es el momento de decir, no vayamos a hacer lo del avestruz. El avestruz, como ustedes saben, es una ave australiana gigantesca que tiene una fuerza grandísima, tiene unas patas poderosas, de una patada de un avestruz puede acabar con una persona. Sin embargo, es un animal tímido, temeroso, y cuando está atacado, se siente atacado y se siente ya en desventaja, eh, suele meter la cabeza, cavar con su gran pico en la arena normalmente, eh, cava un hueco, mete la cabeza y se queda quieto, porque después, como ya no ve el enemigo, considera que ya desapareció el peligro. Y ya sabemos lo que le pasa a un avestruz cuando la cabe un depredador con la cabeza entre el hueco. Bueno, devolvámonos, Luisa Fernanda, porque
como decíamos, no es para meternos miedo, no es para especular, es para tomar medidas. Y hay que establecer una estrategia resiliente. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Pongámosle atención a todos los elementos preventivos. No razonemos como algunas personas que dicen, no, los terremotos son muy fuertes y acaban con la vida de uno, entonces ya después de que uno se muera, pues ¿para qué se preocupa de nada? Ahí es que vivir, estar tranquilos, no estar angustiados y ya. Esa no es una buena reflexión. Resulta que sí hay muertos. En Caracas van más de 5.000, ¿no? Seguramente van a encontrar más. Bueno, y en comparación con la población, pues es un porcentaje relativamente pequeño, muy doloroso, muy angustioso, con un impacto, pero, por decirlo así, la vida sigue. Y entonces lo que hay que hacer es primero preservar la vida al máximo, y eso sí implica tomar medidas. Eh, eh, el Estado colombiano ha venido propiciando medidas de prevención importantes y ha creado pues, la disciplina de los simulacros, en fin. Pero los simulacros, bueno, en fin, demorémonos en eso. Eso realmente no está siendo tomado con seriedad. Yo pues les puedo decir pues, que yo quisiera trabajar algo en crear conciencia y en formar, pero debo decir que eso es un trabajo que mejor dicho, que apenas se inicia y que ha tenido muy pocos resultados, porque no creemos primero en que verdaderamente nuestras vidas estén amenazadas, o no creemos que las podamos salvar. Y no creemos que eso realmente se hace con disciplina. Cuando mencionaba el tema de Japón, en Japón los movimientos sísmicos, ustedes pues lo ven en los noticieros, son una cosa aterradora. Y cuando se mezclan con tsunami, sí que es cierto, encuentra uno que las lanchas se encaraman por ahí en los edificios de los oleajes tan grandes que se producen. Y los daños son, sin embargo, cada vez son menos los muertos por la disciplina que los años de siniestrarse, los años de destrucción, les han enseñado a los ciudadanos japoneses, que son de una disciplina envidiable. En México se dio un caso, y eso pues que México es latino y tiene mucho de las características de indisciplina nuestras, pero en México se produjo un terremoto muy fuerte, el del año 1985, que causó una destrucción grandísima, grandísima, y, mm, y, y muchos muertos. Y curiosamente, es una cosa, digamos, no sé, no sabría uno interpretarla, todavía no la han interpretado bien. 35 años después, ¿qué 30? Sí, 35 años después, 80, 32 años. En el 2017 se produjo el mismo mes, el mismo día y casi a la misma hora un terremoto casi igual el que se había presentado 32 años atrás. Y digamos, produjo menos muertos porque México había aprendido, el gobierno estableció que cada año se conmemorara o se ejecutara simulacros para prevenir daños posteriores. Y cuando se produjo el segundo terremoto, la gente era preparándose para el simulacro. O sea que esa vez el simulacro sí sirvió y fue, digamos, productivo, mostró resultados, por lo que realmente terminó eh, eh, realizando. Eh, bueno, ese es un ejemplo que realmente debemos aprender. Entonces, digamos, como corolario, pongámosle cuidado, digamos, las instrucciones, los simulacros sirven. Hay una cantidad de preparaciones que uno puede hacer. No vamos a detenernos ahora porque no es el tema, pero
Esa sí es la lección. Pongámosle cuidado, prestemos atención, apoyemos, difundamos la necesidad de los simulacros y la necesidad de mantener, digamos, ciertos cuidados en casa. Eh, eh, el botiquín este de emergencia donde debe tener uno una linterna con las baterías funcionando, un radiecito portátil, un teléfono móvil, eh, agua, las pastillas que uno toma, los medicamentos pues, que uno toma y que puedan en un momento dado necesitar en un confinamiento, eso sirve. Eso es útil. Con que esas medidas salven, no sé, el 5% de las vidas, esa ya es una justificación. Pero hay que prepararse, hay que tener conciencia, hay que ser disciplinados, hay que organizarse. Bueno, sigamos. Sigamos, Luisa Fernanda. ¿Qué pasó? Parece que tiene problemas con el internet. Ya la voy a llamar, ingeniero John. ¿Ah, sí? Ah, no soy yo. Un segundo, está tratando de arreglar el problema. Ya Ya, volví a John, ingresar. qué pena, es que Bueno, me sacó de la presentación, sí. bueno, perfecto. Entonces, devolvámonos un poquito a ver. Bueno, sí, esto. Bueno, entonces, mm, este está denunciado. Los simulacros buscan salvar vidas en los primeros 15 minutos del desastre. Son muy importantes los simulacros y de lo que se trata en ese momento es salvar vidas. Las brigadas y equipos de rescate operan en las primeras semanas y tienden a rescatar a las personas que quedan con vida, porque no todos los que fallecen fallecen instantáneamente. Hay unos que fallecen con posterioridad y esos son los que es posible rescatar mediante operaciones que cada vez son más técnicas y en las que se aprende más y donde hay un heroísmo y un espíritu de solidaridad muy grande en las comunidades internacionales y nacionales. Bueno, y finalmente, los seguros salvan la economía del país en los siguientes 10 años. Y hay, perdón un segundito, no te me vayas todavía. Eh, mm, y hay un enunciado, y es que cuando un terremoto ocurre, las empresas, es una reflexión de ASA hacia Prokop, cuando un terremoto ocurre, las empresas asociadas a Prokop serán vitales para reconstruir las redes, pero para salir a salvar las ciudades, sus empresarios deben estar protegidos económicamente desde hoy. Y me faltó poner, sus vidas han debido estar protegidas, ¿no? con los cuidados y la buena suerte, y además protegidas económicamente, porque lo que decía, la vida sigue y precisamente sigue, digamos, con el apoyo de profesionales, de empresas como las de Procop. Ahora sí, sigue, por favor. Bueno, eh, aquí además haría yo otra reflexión. Mm, eh, eh, a ver si me pueden entender, o me puedo hacer entender. Mm, Partir, digamos, de que digamos que se pase el primer mes de un siniestro como el que se produce con los terremotos, lo que viene son los procesos de reconstrucción. Y los procesos de reconstrucción, aquí no lo hemos vivido realmente, en serio. Los procesos de reconstrucción van a demandar no decenas, sino centenares de ingenieros, de arquitectos, y obviamente de toda la
en estructura y infraestructura que tiene que acompañar la actividad de estas profesiones. ¿Por qué? Porque hay que levantar otra vez esos edificios, como sea, ¿no? Hay que levantarlos. Y ahí, dentro de ese grupo de ingenieros, de centenares o miles que se requieran, los ingenieros de conducción de fluidos van a tener un papel fundamental, con todo lo que el aprendizaje que ya tienen, con los recursos, con los conocimientos, con la credibilidad. Y entonces Prokop realmente será un actor de gran valía en el momento en que se llegue a requerir. Bueno, entonces finalmente terminemos con unas alusiones muy rápidas. Para cubrir los eventos siniestrales existen pues seguros, los seguros de las empresas, los que llamamos pymes, ¿no? Pero fundamentalmente existen los seguros de las copropiedades, los que llamamos seguros de copropiedades, que son los que aseguran bienes comunes, que garantizan la disponibilidad de capital para reconstruir cimientos y zonas comunitarias. Por zonas comunitarias realmente es básicamente la estructura y la entrega de un edificio en el estado en que se produjo un daño o una destrucción. Ese es el papel que cubre el seguro de copropiedades. No cubre los bienes privados. O sea, en un edificio de apartamentos, entregan hasta la puerta del apartamento, esa es la obligación de las aseguradoras, es de fondear para reconstruir, pero hasta la puerta de entrada cada bien privado. Y ahí en adelante, paredes, cocinas, baños, closets, todo lo que llaman los abogados inmuebles por adhesión, todo eso está por cuenta del propietario que los puede cubrir con los seguros de hogar. No hablo de los contenidos, porque los contenidos son muebles, enseres, equipos, eso no. Eso, pues obviamente que también lo hay, pero pues no me quiero extender, porque estoy hablando solamente, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería. O sea, la reconstrucción de la estructura y la reconstrucción de lo privado, que es lo que permitiría la habitabilidad. Esos dos seguros deben existir, deben coexistir y lo aconsejable es que cada propietario de un inmueble, de una vivienda, tenga muy bien asegurado su apartamento mediante el seguro a valor de reconstrucción, no necesariamente a valor comercial. Porque para las copropiedades lo que manda la norma es que se asegure a valor de reconstrucción, o sea, lo que valdría reconstruir ese edificio con los materiales que tenía, con el diseño que tenía, reponerlo. Y lo mismo las áreas interiores, las privadas. Bueno, nos quedan unos minuticos, entonces voy a hablar de un tema así muy rápidamente. Yo quisiera, digamos, que hubiera la posibilidad de unos minuticos de preguntas. Entonces, hay una cuestión que quiero decirles. Los clausulados de las pólizas, tanto de los seguros, tanto los de copropiedades como los de hogar, tienen una redacción que, por lo menos desde el punto de vista nuestro, y lo hemos discutido ya con aseguradoras y estamos en el plan, digamos, de buscar una claridad y queremos lograrla rápido porque nosotros estamos convencidos de que en cualquier momento nos van a requerir, nos van a necesitar y nosotros queremos tener toda la claridad para poder decirles a nuestros asegurados, mire, la reclamación hay que hacerla así. Los clausulados los redactan normalmente en el extranjero, son contratos tipo de reaseguros y no entran en las minucias, digamos, que deberían tener para ajustarse a la normatividad nuestra. Es una observación, nosotros la enunciamos aquí, esperamos tener oportunidad más adelante de conversarla con ustedes para poder darles, digamos, un poco más de orientación que creo que se requiere, lo decimos con toda franqueza, se requiere una orientación. Si no tienen la oportunidad de hablarlo con nosotros, pues seguramente
todos ustedes tendrán sus asesores de seguros, plantéenles ese tema, el interrogante, ¿cómo están las cláusulas para mirar en el caso de un evento fuerte, no un sismo menor donde se partean unas paredes y tal? No, es cuando se produzcan daños que realmente afecten la habitabilidad de nuestros inmuebles. Incluso eso opera para los que tienen los inmuebles como renta, porque el que tiene los inmuebles como renta se supone que tiene una línea económica, una fuente económica de la cual no puede prescindir tan fácilmente. O sea que no solamente para su vivienda, y piensen entonces en su familia, en sus hijos, en sus padres, sino también en sus en el negocio de sus arrendatarios. Bueno, yo quisiera, realmente, digamos, este es un tema que nos apasiona y que tiene pues tanto, pero no nos podemos extender más por compromiso con ustedes, pero por favor, si tienen alguna pregunta, aprovechemos estos minuticos que nos quedan y les ofrecemos de todas maneras que podemos volver más adelante sobre el tema. Entonces, Luisa Fernanda, tú dirás si logras motivar a alguno de nuestros asistentes a preguntar algo, si consideran que... Sí, don John. Sí, muchas gracias. Y sí, los invitamos a, a generar esas preguntas, esas dudas que tienen respecto a este tema. Yo sé que hay muchas dudas que, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo con nuestros países vecinos, se nos vienen a la cabeza y siento que este es un momento para aprovechar y hacérselas a una persona que sabe, que en este caso es don John. Y don John, muchas gracias por la explicación, por el tiempo. Acá creo que tenemos, el ingeniero Luis Fernando tiene una pregunta. Adelante, ingeniero. Gracias, Luisa. Ingeniero John, muy buenas noches. Una Noches. pregunta. Los terremotos desgraciadamente lo cogen uno imprevisto y uno piensa que es cada 30, cada 40 años, pero lo cierto es que en Colombia tiembla todos los días, pero nosotros no tenemos una cultura de asegurar para terremoto. Ni siquiera aseguramos para robo, ni siquiera aseguramos para la parte de daños, a excepción de que sea obligatorio. ¿Cómo considera usted que podríamos mejorar esa cultura? O sea, ¿qué podría hacer, qué podríamos hacer como asociación diciendo, hombre, la parte sísmica es importante, ¿cierto? Aunque en Colombia ha tenido relevancia y como hablábamos antes de la reunión, con los terremotos de 1983, 1999 y los otros que han ido, ha hecho que tengamos la norma sismo resistente, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos hacer nosotros como gremio para concientizarnos de la ventaja de estar asegurados? Yo creo que haciendo eventos como este, ¿no? Eh, mm, Tratando, digamos, de aportar conocimientos, incluso pues consultando con expertos, pues nosotros no somos propiamente unos expertos en el tema, somos apenas unos interesados en él y lo orientamos pues hacia la responsabilidad que tenemos de brindarle, digamos, la mayor información y la mejor asesoría a las personas que nos premian con sus con su, con su privilegio, que privilegia nuestra atención. Mm, eh, pero sí, es esto, es mm, difundir esta primera charla, rondear a ver qué acogida tiene, qué grado de entendimiento, incluso qué críticas nos pueden hacer en relación con esto para volver a llevar el tema y hacerlo entonces más claro, de pronto buscar espacios un poco más amplios, si se pudiera, presenciales, en fin, todo eso. eh, y sobre todo llevar a mirar los ejemplos, lo que pasan. Una cosa pues, bien curiosa o notable es que después de lo de Caracas se han producido en México otro movimiento grande, muy grande. eh, Otro, a ver, fueron tres, fueron Caracas, México, bueno, y uno este fin de semana en Perú. Y ese pues estuvo sepultado pues por las finales
noticiosamente por las finales del Campeonato Mundial de Fútbol, por el desfile militar, por la posesión del nuevo presidente, por la posesión del Congreso, por la intervención del presidente, bueno, una cantidad de cosas, y que obviamente es normal que eso pase, y a uno le presta atención a todos esos acontecimientos, pero el terremoto del Perú, que está aquí abajito de nosotros, yo no he visto, digamos, y ya no lo van a registrar, porque los noticieros son así de ocasión, ya después hacer historia eso no va a pasar, pero sí hay que mirar desde el punto de vista de lo que tú dices, Luis Fernando, es mirar, sacar fotografías, resúmenes, entrevistas a los rescatistas, a los aseguradores, a todo el mundo, para poner ese problema en primer plano y hacer conciencia, hacer conciencia. Lo otro es lo de los simulacros, no seguir admitiendo esa actitud irresponsable de que, digamos, los simulacros los programan como un descanso, como un break, ¿no? Y entonces cuando hacen simulacros, salvo en casos pues muy especiales, la gente sale por las escaleras de los edificios fumando, echando chistes, y llegan abajo, se reúnen, toman tinto y luego vuelven y suben y como si nada. Hay otra solicitud, Luisa Fernanda. Sí, está levantando la mano. Bueno, dos personas. Yo al ingeniero Edison que levantó la mano. Inge, ya puedes activar el micrófono y después sigue el ingeniero Omar, que también ya le va a permitir el micrófono. Bueno, mil gracias, muchas buenas noches. Una pregunta, digamos que para las personas que de una u otra forma viven en edificios multifamiliares y que de una u otra forma son propietarios de su apartamento, entendiendo que la póliza, digamos, todo riesgo de la copropiedad, pues tiene en el caso de un sismo como objetivo hasta inclusive la reconstrucción del edificio en lo que son sus zonas comunes. Pero al final los apartamentos, aunque son considerados como zonas privadas, pues resulta que los muros son estructurales, que el piso, la placa del piso es estructural, que el techo es estructural y que está concebido como una zona común, al final como zona común. Uno, en la intención de asegurar su inmueble en terremoto, ¿qué esperaría de cobertura que no está cubierto ya en la póliza general de la edificación? Muchas gracias, doctor Jan. Sí. Y bueno, el ejercicio que nosotros tenemos como estandarizado es, y con ustedes sí es muy fácil hablarlo, es de, imagínense el apartamento después de un sismo, digamos, con afectaciones solamente a los elementos estructurales, ¿no? Entonces, si hay muros estructurales, pues obviamente esos los se reconstruyen por cuenta de la copropiedad. Normalmente los muros interiores, las paredes, hoy en día las paredes interiores son todas, no son estructurales. Y y lo demás, pues son, digamos, aditamentos, como son los baños, los closets, las cocinas integrales, los muebles altos de cocina, los lavavajillas que van en la cocina, en fin, ese tipo de cosas ya no los cubre la póliza de bienes comunes, tampoco el acabado de piso, porque la aseguradora debe entregar es la placa hundida, y el acabado corre, bueno, por cuenta del propietario del apartamento. Lo mismo el techo falso, donde van lámparas y conexiones eléctricas, en fin, todas las conducciones eléctricas de gas y agua potable, por supuesto, de puertas para adentro o de los medidores para adentro, son responsabilidad propia, y eso es lo que hay que asegurar. Entonces, en un ejercicio, por ejemplo, para este auditorio que sí fácilmente lo entiende y lo puede hacer, es decir, ¿cuánto me costaría a mí hoy volver a construir mi apartamento cuando me lo entreguen en obra gris, llamémoslo, en obra negra? Cuando me lo entreguen, ¿cuánto me costaría? Y fácilmente hacen un presupuesto, y ese debe ser el valor asegurado. Se llama valor de reconstrucción de áreas privadas.
Excelente, excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Listo, damos la palabra a Omar. Ahí ya puedes activar tu micrófono porque está desactivado. Listo. Hola a todos, muy buenas noches, doctor John, y a Buenas todos los noches, ingeniero. ingenieros, buenas noches. Yo creo que el ingeniero Edison, y para complementar la pregunta de Edison, iba para lo mismo. ¿Cómo podemos, como, digamos, propietarios de inmuebles a título personal, llegar al valor del monto de la reconstrucción? Porque el ingeniero John lo mencionaba, no es el valor comercial de la vivienda el cual se debe asegurar, sino el valor de la reconstrucción. Entonces, para llevarlo a casos prácticos, si tengo un inmueble X, que por decir algo valga 500 millones, el valor de la reconstrucción, ese es el valor comercial. El valor asegurable de la reconstrucción estaría por debajo de ese valor comercial, y cómo se llega a tasar. Si yo como usuario voy a ASA Seguros y le digo, oiga, necesito una póliza para terremoto y quiero asegurar mi inmueble, ASA como dice, oiga, el valor es este. No sé si me hice entender. Y esa es una pregunta que nos hacen todos los días y nosotros pues la respondemos precisando dos cosas. Primero, que quien determina el valor asegurable de un bien es el asegurado. Salvo en el caso de los vehículos, de los automóviles, que digamos existe la famosa tabla de Fasecolda donde la aseguradora dice, de acuerdo con nuestra información, en fin, el valor de cada vehículo es tanto. Pero en todos los demás es el asegurado. Incluso opera en la industria. Digamos, si uno dice, tengo una fábrica, dice, mi torno, mi fresadora, mi dobladora, mi máquina tal, vale tanto. Y obviamente, pues que uno en ese caso da valor factura con algún ajuste según el tiempo transcurrido, en fin, uno lo determina. En el caso de los apartamentos, decía yo, pues a ustedes les queda más fácil que a cualquier asegurado del común, porque ustedes pueden estar más familiarizados, primero con imaginarse, nada más en los planos, se imaginan, dicen, bueno, lo que no es comunal es esto que hay aquí adentro. Las divisiones de los baños, las paredes de los baños, de la zona de ropas, la cocina, todo esto. Y lo hace, digamos, de acuerdo a cómo está en ese momento, porque incluso ese apartamento de que hoy vale 500 millones de pesos, puede ser que lo valga porque comercialmente, porque el propietario le cambió el piso, le cambió de madera a cerámico o viceversa, el techo le puso un techo falso donde hizo unas instalaciones eléctricas para redes de sonido, en fin, cambió los baños, ¿no? Puso unas divisiones más modernas, etcétera, hizo una remodelación y entonces a ese valor, que digamos lo que le costó, imaginándose ¿cuánto me costaría volver a hacer este apartamento por dentro? Eso es lo que debe decirnos. Eso es. Y cada quien no lo puede hacer, sino cada quien sobre la base de lo que tiene adentro y puede calcular. Pero claro, Entendido. o confundí más. No, es claro. Listo. Cada quien fija el monto base para expedir su póliza. Es correcto. Sobre la base de lo que Perfecto. tiene a valor presente de reconstrucción. Ok. Muchas gracias, mi doctor. No, con mucho gusto. Listo, si alguien más tiene alguna otra duda, la puede dejar en el chat o la puede escribir por nuestras redes sociales. Esa la vamos a hacer llegar a Don John. Hemos llegado al final de esta jornada de Apromartes. En nombre de Aprocov queremos agradecer a Don John Suárez por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y valiosos aportes. Asimismo, agradecemos a cada uno de los asistentes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional.
Su participación y compromiso son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestra comunidad y promoviendo el intercambio de conocimientos dentro del gremio. Esta charla de hoy, esta capacitación de hoy queda grabada y en unos días será subida a YouTube por si la quieren ver, por si la quieren compartir. Los datos que ustedes ven en pantalla son los que pueden utilizar para comunicarse con ASA Seguros, en este caso con Don John, para aclarar dudas o si están interesados en adquirir algún tipo de servicio con ASA. Y nada, esperamos que esta conferencia haya sido de gran utilidad para todos ustedes y que los conocimientos adquiridos hoy contribuyan a su desarrollo profesional y a utilizarlos muy sabiamente dentro de sus empresas y dentro de su vida diaria. Gracias por la asistencia y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima edición de APRIMartes. Que tengan una excelente tarde y don John, de verdad, muchas gracias. Todo. Muy amable.